Buenas noches, soy el profesor Ricardo Romero, profesor de Historia del nivel secundario y estamos con los alumnos de primer año de secundaria para el tema número 6 de este curso. Estamos de vuelta en poblamiento americano, poblamiento de América número 2, ya porque recuerden que el tema era un poco largo, así que se dividió en dos partes. Aquí vamos a ver las últimas dos teorías que se van a sumar a las dos teorías ya mencionadas en el capítulo número 5. ¿Está bien? Estas teorías son, vamos a verlas, la teoría australiana y la teoría oceánica. ¿Está bien? Voy a utilizar este resumen que yo ya he subido al blog y que también estará en la plataforma del colegio para que ustedes puedan leerlo y, bueno, entender mucho mejor el tema del boletín. Veamos entonces. La teoría australiana, ¿en qué consiste? Como vemos, el mismo nombre nos da ya un atisbo de lo que nos va a decir. Antonio Méndez Correa, en 1920, dijo que los habitantes de Australia habían llegado a América cruzando la Antártida durante un clima óptimo, es decir, un clima no tan frío, y llegaron pues a Tierra del Fuego, que es actualmente Chile. Les voy a mostrar con un mapa rápidamente en qué es lo que consistía su teoría. Aquí, Australia. De Australia llegaron a las islas Auckland, que pues son las islas que se encuentran al sureste de Australia. Y después llegaron a la Antártida. Y bueno, en ese tiempo, durante la gran glaciación, la Antártida era un poco más amplia que actualmente, ¿no? Y llegaron aquí. De la Antártida cruzaron la Antártida donde había un clima óptimo, según lo que él decía, ¿no? Un clima óptimo quiere decir que no era tan frío, era un clima donde el ser humano podía sobrevivir, había flora, había fauna y por eso que le fue fácil pasar por ahí. Y llegó a Tierra del Fuego, que se encuentra Chile. Esto ya es América del Sur. Eso significa que esta es la ruta que tomó según su teoría. Pruebas. ¿Cómo es que él dice que los australianos llegaron a América, que los americanos son descendientes de los australianos? Él dijo que había semejanzas físicas y lingüísticas entre los indios con ionas con los australianos. Los indios con ionas se encuentran en el sur de Sudamérica, es decir, por Chile, por Argentina, por ahí. Y estos lugares, ahí en estas poblaciones, hay algunas semejanzas físicas entre estos pobladores con los australianos, pero lo más interesante es semejanzas lingüísticas. Es decir, que algunas palabras que utilizaban los indios con ionas se encuentran también en los australianos. Veamos entonces en qué consiste. Una de ellas, por ejemplo, es el boomerang. El boomerang es un instrumento que era utilizado por los guerreros australianos y la palabra boomerang ya sabemos qué significa. Esto de acá, ¿no? Esta especie que, bueno, hecha de madera en forma más o menos triangular, es utilizada por un guerrero australiano. Eso significa lo mismo para los indios Con y los indios Onas. ¿Y por qué dos sociedades que están separadas por un gran océano, que es el Océano Pacífico, comparten una lingüística parecida? Tiene algo que ver, hay una relación. Por eso es que Antonio Méndez Correa dice esta teoría. No lo dice porque quiere, lo dice porque hay una relación entre los americanos de los indios conionas y los australianos. Sin embargo, como todos sabemos, toda teoría se tiene que probar. Hubo una crítica venida por la ciencia geográfica donde los geógrafos comenzaron a buscar indicios de ese clima óptimo que decía la Antártida, que decía Antonio Méndez Correa que había en la Antártida. O sea, que tenían que excavar para ver si es que algún lugar abajo en la Antártida se encontraba tierra de aquella época, ¿no? Tierra del clima óptimo. Si es que había algún atisbo de ese clima óptimo, pues no. Para poder por lo menos darle algo de, digamos, de aval, o sea, de certeza a esa teoría. Sin embargo, no se encontraron esos indicios y por esa razón que le dijeron que el clima óptimo en la Antártida era imposible que se haya dado. Entonces, ¿por dónde pasaron los australianos para llegar a la América? Entonces, Antonio Méndez Correa, cuando hizo más investigaciones, dijo lo único que entonces podíamos decir para que los australianos y los americanos compartan esas semejanzas es que los australianos llegaron allá, pero ya no pisaron la Antártida, sino que más bien bordearon ella, la bordearon navegando con balsas y llegaron finalmente a América del Sur. O sea, ya no pisaron la Antártida, sino más bien con balsas navegaron por la, digamos, por las orillas de la Antártida. Y así llegó. Era la única forma. Bueno, al final entonces su teoría
por un lado se pudo reestructurar, ¿ya? Porque, como saben, las investigaciones dijeron que no, pues no existía tal clima óptimo. Ahora, vamos a pasar con la siguiente teoría, que es la teoría oceánica. Y en esta teoría oceánica vamos a ver a Paul Rivet. Paul Rivet es un arqueólogo francés que en 1957 dijo: los melanesios y los polinesios, que son poblaciones que se encuentran en las islas del Océano Pacífico, han llegado a cruzar el Océano Pacífico y llegaron a la América. ¿Ya? Y él dijo, tomaron esta ruta. Imagínate, esta línea muestra la migración polinésica. Veamos, de estas islas de la Polinesia, algunos barcos, bueno, no barcos, sino, bueno, pequeñas balsas de indígenas comenzaron a llegar a estos lugares, ¿no? Comenzaron a llegar a estas islas poco a poco navegando y después se lanzaron así para llegar a este nuevo continente. En realidad, ellos no sabían dónde estaban yendo, simplemente navegaban isla por isla hasta llegar a un lugar porque buscaban fuentes de alimento, ¿no? Y así llegaron a parar a América, ¿no? Por pura casualidad, por pura necesidad de búsqueda de alimentos. Bien, igual va a ser con la teoría melanésica, porque él decía, si los polinesios llegaron a América del Sur, los melanesios llegaron en América Central, porque los melanesios, que también se encuentran por aquí, los melanesios han llegado a América Central porque hay semejanzas. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver en qué consiste sus pruebas, ¿ya? Para poder entender bien la teoría de Paul Rivet. Él dijo que los polinesios y los habitantes del Agua Santa, una tribu extinta en Brasil, tienen parecidas semejanzas físicas craneanas, especialmente el cráneo. El cráneo de los polinesios era parecido a los habitantes de los del Agua Santa Brasil. Entonces dice, hay semejanzas craneanas, pero no solamente eso, las semejanzas lingüísticas también. Las semejanzas lingüísticas dan un punto más a favor porque dicen que hay palabras que los polinesios y los del Agua Santa comparten. Igual con lo mismo que pasó con el boomerang acá con la Antártida, acá también habían palabras que se parecían. ¿Cuáles? En realidad hay diversas, pero hablar de ellas nos va a tomar bastante tiempo. ¿Está bien? Entonces sí habían semejanzas lingüísticas y por esa razón dijo, no, tiene que tener una relación, ¿no? Y bien, ahora, las semejanzas lingüísticas de la Melanesia, como vemos, son, digamos, están relacionadas con los habitantes de América Central, ¿está bien? América Central, es decir, por donde están, pues, México, Honduras, todo ello, ¿no? Ahí es donde se desarrolló, dice, esta cultura que venía de la Melanesia, ¿no? Entonces tenemos dos rutas. Voy a mostrarles de nuevo el mapa para que se entienda mejor, ¿ya? La ruta polinésica, recuerden que llegaron a América del Sur, y la ruta melanésica, que debería haber una línea más por acá, llega a América Central, aquí, ¿está bien? Para que no se combinen las cosas, ¿bien? Ahora, volvemos. Críticas. Como nosotros sabemos, toda teoría se tiene que probar científicamente. Así que por esa razón hubo algunos navegantes y algunos pues con afán científico querían probar esas teorías. Uno de ellos fue Thor Heyerdahl. Thor Heyerdahl era un navegante noruego que había hecho una expedición para probar la teoría de Paul Rivet. Porque Paul Rivet dijo, pues no, polinesios y melanesios llegaron a América. Entonces vamos a probar eso. ¿Y cómo pruebas algo así? Bueno, haciendo embarcaciones como debieron de haberlo hecho en aquella época, bien rudimentarias, con los pocos materiales más primitivos que hayan. Así, hay que hacer balsas así, a ver si llegamos. Entonces Thor Heyerdahl, que ya para aquel tiempo su nombre era ya sonado porque él hacía expediciones para probar estas teorías de la población de América. Una de ellas, por ejemplo, les voy a dar el dato. Thor Heyerdahl había hecho investigaciones de cómo los africanos y algunos europeos llegaron a América cruzando el Atlántico. Entonces hizo expediciones navegando desde África para llegar a América, navegando por todo el Océano Atlántico, con balsas rudimentarias obviamente, ¿no? Para probar esta teoría. Esas expediciones las pueden encontrar en internet. La expedición Ra-1 y la expedición Ra-2. Así como escuchan, R-A, Ra, ya porque era el nombre que le daban al dios Sol allá en Egipto, Ra, ¿no?
Y bueno, acá él le puso a su expedición el nombre Kon-Tiki. ¿Y en qué va a consistir su expedición? Él dijo, voy a probar la teoría de Paul Rivet. Y se vino para el Callao. Aunque ustedes no lo crean, se vino para el Callao. Y del puerto del Callao iba a partir con el fin de llegar a una de las islas de la Polinesia, para probar si es que se puede navegar con una balsa rudimentaria. Y lo hizo. Esta expedición que ven acá, esta imagen muestra la expedición. Aquí vemos a algunos tripulantes, porque Thor Heyerdahl no viajó solo, fue con una tripulación para llegar hasta la Polinesia, con pocos alimentos, obviamente los necesarios, pero llegó. Llegó. ¿Y qué probó? Probó de que desde América a la Polinesia se puede navegar. Se puede navegar con una balsa rudimentaria. Pero todavía no ha probado la teoría de Paul Rivet, porque la teoría de Paul Rivet dice que los polinesios son los que llegan a América, no los americanos a la Polinesia. Así que se tiene que hacer el viaje de regreso. Y cuando se hace el viaje de regreso, porque se hizo, ¿ya? Lamentablemente no llegaron a su destino. No quiero decir que se murieron. Lo que quiero decir es que en realidad la balsa fue a parar a otro lado. Recuerden que esa balsa solamente tiene una vela y la vela seguía según la fuerza del viento, ¿no? Entonces la fuerza del viento que viajaba del norte a sur, debido a una corriente, comenzó a jalarlos hacia el sur, al sur, al sur, y no llegaron a América, sino que casi llegaron a la Antártida y por esa razón dijeron no. El viaje de la Polinesia a América era casi imposible porque podían haber parado en la Antártida, al final se morían o no llegaban a ningún lado, se morían de hambre por varios días de estar en el mar, se perdían en medio del océano. No, no se puede. Pero sí los americanos pueden ir para allá. ¿Y por qué tanto interés en probar esto? Porque, les digo otro dato, habían indicios de que las culturas americanas también habían dejado su huella allá en la Polinesia. Había semejanza cultural, habían algunas cosas arquitectónicas que digamos eran parecidas. Este dato que les voy a dar es la historia del Inca navegante, conocido como el Inca Tupac Yupanqui, ya que era el hijo pues de Pachacútec, ¿no? Uno de los incas que nosotros tuvimos, el gran reformador que era Pachacútec. Su hijo lo conocían como el Inca navegante, el Inca Tupac Yupanqui. Ya, ¿y por qué se le conocía así? Porque él, cuando llegó a la costa, cuando el imperio del Tahuantinsuyo se expandió tanto que llegó hasta la costa, entonces él hizo expediciones marítimas. Y se dice, según las narraciones que cuentan, se dice que el Inca Tupac Yupanqui navegaba por el mar y llegaba, decía, a visitar unas ciudades. ¿Y cuáles eran esas ciudades que se encontraban más allá del mar? Posiblemente eran ciudades que estaban en las islas de la Polinesia. Pero lo más interesante es que este dato se comprobó cuando en la isla de Pascua, en la isla de Pascua que se encuentra en Chile, ¿no? Es una isla que se encuentra en el dominio de Chile, pero es una isla bien alejada. En la isla de Pascua se encontraron restos arquitectónicos del Tahuantinsuyo. Eso significa que llegaron hasta allá. O sea, construcciones así como, o sea, hechas de piedra, gigantescas, bien elaboradas, tenían la misma técnica y estaban allá en la isla de Pascua. Era impresionante, era una cosa muy impresionante. Entonces ahí comenzaron a surgir las dudas de siempre. Entonces los americanos han llegado allá, ¿no? Y bueno, con la expedición de Thor Heyerdahl, la expedición con Tiki, se probó que sí se puede ir hasta allá, ¿no? Y que sí, pues sí era cierto. Posiblemente los americanos son los que han llegado allá, no los polinesios acá. ¿Está bien? Ahora, un dato ya para terminar esta parte es que se llama la expedición Kon-Tiki porque el nombre Kon-Tiki proviene de uno de los dioses más importantes del Tahuantinsuyo, Apu Kontiksi Huiracocha Pachayachachic. El dios Huiracocha tenía ese sobrenombre también, pues Kon-Tiki, era uno de los nombres que tenía. Está bien, por eso él le puso el nombre de Kon-Tiki. ¿Y por qué Thor Heyerdahl le puso esos nombres? Pues no sé. A él simplemente le gustaba poner los nombres de los dioses de las civilizaciones más importantes. Por ejemplo, como les dije, ¿no? Esas expediciones que él hizo de allá, de cruzando el Atlántico para llegar a América, que les puso Ra 1, Ra 2. El Ra es el dios solar allá para la antigua cultura egipcia. Para nosotros, pues Kon-Tiki es el dios creador de todo, pues, ¿no?
Él le puso nombre de divinidades, ¿no? Bueno, es así la cuestión. Bien, ahora vamos a irnos con las últimas otras notas que es importante recalcar. Por ejemplo, Alejo Venegas dijo también su propia teoría. Estas teorías que les voy a decir son teorías un poco que al principio se creyeron, pero después como que tuvieron poca validez. ¿Está bien? Alejo Venegas dijo que los americanos provienen de Cartago. Cartago es una de las últimas ciudades de la antigua cultura fenicia, que después de haber sido haber sido vencidos por los romanos en las guerras púnicas, los sobrevivientes de Cartago emigraron, pasaron por todo el océano Atlántico y llegaron a América. Según esta teoría de Alejo Venegas, nosotros somos descendientes de los cartaginenses. Esa ciudad de Cartago lo vamos a ver más adelante cuando veamos la cultura fenicia. Agustín de Zárate. Agustín de Zárate decía que los americanos pasaron por la Atlántida. ¿Y qué cosa era la Atlántica? La Atlántida, perdón. Muchos deben de haber escuchado ese nombre. La Atlántida era supuestamente una civilización que se encontraba en medio del océano Atlántico. Bueno, de ahí viene el nombre de océano Atlántico, pues por la Atlántida. ¿Quiénes hablaban de la Atlántida? Los antiguos griegos. Los antiguos griegos decían que la forma de gobierno más correcta que debería tener los griegos y todas las demás civilizaciones debería ser igual que la Atlántida, porque en la Atlántida hay una civilización que vive en paz, en armonía, tienen una buena división del trabajo, una buena división de clases sociales, o sea, en realidad bien en armonía. Y esa era, digamos, como que la sociedad más importante, ¿no? Era una sociedad próspera. Pero se dice que en algún momento dado esta civilización desapareció porque se hundió. Se hundió debajo del océano. Y por eso que al océano que está ahí le pusieron el nombre de Atlántico, por la Atlántida, ¿no? De los antiguos griegos. ¿Existió o no existió? Eso todavía está en un debate, ¿ah? Porque hay investigaciones sobre ello. Sin embargo, no vamos a andar ahorita porque información bastante hay en internet sobre Atlántida. Te invito a que la puedas buscar porque es un tema muy interesante, atrayente, absorbente. Bien. José de Acosta. José de Acosta, ¿quién era? José de Acosta era un padre jesuita español que llegó justo con la invasión española aquí a América. Y él fue el primero que dijo que los americanos provienen de Asia. Claro que obviamente sabemos que, por el tema anterior, sabemos que Alex Hardikla fue el que propuso que la teoría, propuso la teoría asiática, ¿no? De que el americano había venido de Asia y cruzó el estrecho de Bering. Él lo pudo demostrar, porque estamos hablando ya siglo XVIII, siglo XIX, no, perdón, siglo XIX a siglo XX. Estamos hablando de una ciencia ya avanzada, donde él pudo probar esta teoría. Pero en el siglo XVI, de donde era todavía este señor, José Acosta, la ciencia no se había desarrollado tanto. O sea, en ese tiempo decir alguna cosa así tenías que probarlo y no tenías cómo probarlo, porque no había la suficiente ciencia para hacerlo. Entonces, José Acosta queda en la historia de las teorías como el primero que se dio cuenta de que los asiáticos y los americanos tienen semejanzas físicas y que posiblemente los americanos provienen de los asiáticos. Pero no lo pudo probar, lamentablemente. ¿Ya? Es el predecesor, digamos, de la teoría de Alex Hardikla. Ahí está, más claro no puede estar. Bien, algunos religiosos afirmaban también que los americanos descendían de las tribus perdidas de Israel. Según la historia de los hebreos, sabemos que hubo una diáspora. Una diáspora significa expansión, una migración, cuando hubo una invasión de los israelitas. Entonces las 12 tribus de Israel que se conocía pues comenzaron a dispersarse y se dice pues que una de ellas debe de haber llegado a América durante toda esta invasión. Una de ellas llegó a parar a América y ellos son los que dieron vida a los americanos. Claro que también no se pudo probar, pero forma parte de aquellas teorías que aparecieron en nuestra historia. Bien, con todo esto entonces creo que se ha entendido más claro el tema del poblamiento americano. Es un tema fascinante en realidad, ¿no? Es un tema extenso y por esa razón se tuvo que dividir en dos partes. Vamos a hacer ahora el libro. El libro que yo ya lo tengo abierto aquí. Vamos a ir a las páginas número 150, 151 y 152. ¿Está bien?
Yo, como ustedes saben, ya de antemano he leído el texto para poder ayudarlos más rápidamente a elaborar el libro. Recuerden que lo que yo voy a hacer acá no simplemente me voy a detener a leerles las respuestas, es importante saber por qué es esa respuesta. ¿Está bien? Bien. Según las rutas propuestas en la hipótesis de Paul Rivet, ¿a qué lugar del continente americano llegaron los polinesios y melanesios? Veamos. Los melanesios sabemos que llegan a América Central, mientras que los polinesios, América del Sur. Habíamos visto en el tema, y yo les voy a mostrar aquí, acá está, que los polinesios tienen similitud con los de Lagoa Santa Brasil. ¿Y dónde está Brasil? En Sudamérica, ¿no? O América del Sur. Y los habitantes de la Melanesia tienen semejanzas lingüísticas con los habitantes de Centroamérica. Por eso la respuesta sería, melanesios llegaron a América Central o Centroamérica y los polinesios llegaron a América del Sur o Sudamérica. ¿Está bien? Vamos con la número 2. Dice, ¿cuál es la importancia de la tribu Lagoa Santa para sustentar la hipótesis de Rivet? Claro, lo acabo de leer, ¿no? Lagoa Santa tiene semejanzas craneanas con los polinesios. Y eso ayudó a que Paul Rivet diga, oye, hay una relación entre los polinesios y Lagoa Santa, así que no es por las puras, ¿ah? Esta teoría parece que puede ser cierta. Ah, una cuestión, acá me voy a detener un ratito. Paul Rivet no afirmaba que su teoría era la única aceptable. Él dijo, yo tengo la razón, no. Él no dijo que era el único que tenía la razón, no. Él dijo, tanto Ale Harrick, que decía que los americanos provienen de Asia, y tanto Méndez Correa, que decía que los americanos provienen de la Antártica, perdón, de Australia, pueden estar en lo cierto, dijo. Son válidas porque tienen sus pruebas. Yo también tengo mis pruebas. Por eso que se le dice que Paul Rivet creía en una teoría polirracial. Polirracial significa, poli es varios, racial, raza. Entonces Paul Rivet dijo, los americanos provienen de varias razas. Provienen de los asiáticos, provienen de los australianos, provienen también de los oceánicos, o sea, Polinesia, Melanesia. Entonces, él aceptaba una teoría polirracial, que creo que es lo más conveniente, ¿no? No creo que solamente seamos descendientes de los asiáticos, también podemos ser descendientes de varios de estos lugares, ¿no? Que de alguna u otra forma pueden haber llegado a América. Somos una mezcla de razas. Es algo interesante, fascinante explicarlo, saber esto, ¿no? Vamos con la número 3. Dice, ¿cuál es la ruta de recorrido propuesta por la hipótesis australiana? Bien, según la hipótesis de Antonio Méndez Correa, vamos a ver el mapa para entenderlo mucho mejor. La ruta era esta: Australia, Islas Auckland, Antártica, o Antártida, pues cualquiera, Tierra del Fuego, y bueno, ya pues en Tierra del Fuego ya está en América del Sur. Entonces la ruta, por eso la he puesto ahí. Ahí está, Australia, Islas Auckland, Antártida y Tierra del Fuego. Vamos con la número 4. Existe una crítica a la hipótesis australiana. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Por qué? Yo sí estoy de acuerdo con la crítica, porque recuerden, la crítica era que, oye, ¿sabes qué, Méndez Correa? Acabo de investigar que no hay clima óptimo en la Antártida. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, esa era la crítica. En realidad yo sí estoy de acuerdo porque científicamente se demostró eso, ¿no? Entonces mi respuesta es que sí, ya que se comprobó de que no existió nunca ese clima óptimo en la Antártida. Bien, seguimos entonces. Trabajando en clase. Aquí sí tenemos que ver el mapa que está en el boletín. Por acá yo no lo he puesto porque el mapa me iba a tomar bastante espacio ahí, así que lo obvié. Pero acá sí lo vamos a ver. Aquí está. El mapa. ¿Para qué nos va a servir? Dice, nuevas rutas del poblamiento americano. Sí. Aparte de estas cuatro rutas que te acabo de mencionar, han aparecido nuevas rutas que posiblemente nos muestran que hay otros habitantes que también llegaron a América. ¿Sí? Y vamos a verlas con este mapa. Dice, nuevas rutas de poblamiento americano, ayúdanos a analizar el siguiente mapa donde se presentan las nuevas rutas sobre el poblamiento de América. Para ello, responde las siguientes preguntas. Anota los instrumentos líticos encontrados de acuerdo a las siguientes rutas. Veamos. Vemos el mapa aquí y hay una infinidad de flechas.
Pero lo bueno es que están divididas en colores. ¿Y por qué? Porque cada una de ellas representa una ruta. La ruta costera es aquella ruta que nos dice que el ser humano ha navegado por las costas de Asia y llegó a las costas de Norteamérica y así, navegando por las costas, hasta finalmente llegar a parar hasta acá, ¿no? Hasta América del Sur. Se expandió por toda América. Esa es la ruta costera. La ruta roja que vemos acá es la ruta terrestre. Esa ruta terrestre tiene que ver con el puente de Bering, el estrecho de Bering, ¿se acuerdan? La teoría de Alex Hardikla, que decía, los asiáticos han cruzado por este puente de tierra que se formó, o por este puente de hielo, que algunos también dicen, que se formó entre Asia y América y pasó por acá, ¿no? Entonces, esto de color rojo es de Alex Hardikla. El morado que vemos acá es la ruta del Atlántico, y la ruta del Atlántico es esta que está aquí. Se dice que los europeos navegaron por el norte, por donde actualmente está Islandia, Groenlandia, porque acá pues el casquete polar era más grande por la glaciación. Llegaron, a pesar del intenso frío, y llegaron a Norteamérica. Interesante. Y vamos con la última, dice ruta del Pacífico. Esta ruta del Pacífico es tanto la australiana y la teoría melanésica y polinesia. Por ejemplo, acá está la ruta australiana, por ejemplo, ¿no? Decían, ¿no? Venían venían de Australia, llegaron por acá a rodear la Antártida, ¿se acuerdan, no? Rodear la Antártida, ya no pisar la Antártida. Rodear la Antártida y llegaron ahí. Y otros que decían que no, que también podían haber llegado por la Polinesia, navegaron por las islas y finalmente llegaron a América del Sur. Entonces, esto representa a la teoría de Paul Rivet y la teoría de Antonio Méndez Correa. ¿Ya? Las nuevas rutas entonces que yo quiero hacerles recalcar es esta, pues, ¿no? La teoría de la ruta costera, que es una nueva que no hemos visto, y la teoría de la ruta del Atlántico, que es esta que viene de Europa. Esas son las dos teorías que yo quiero que ustedes le presten bastante atención. Los restos que vemos acá son restos líticos. Aquí vamos a encontrar restos que se han encontrado en estas rutas. Por ejemplo, ¿ves? Yucatay, La Mesa, Haskett, Clovis, Cactus Hill y Solutrense. Estos son algunos representantes, no son todos, no vayan a pensar que estos nada más se encontraron, no, en realidad se han encontrado más, solo que estos son representantes. ¿Y qué nos pide acá como tarea esto? Nos pide, anota los instrumentos líticos encontrados de acuerdo a las siguientes rutas. Por ejemplo, en la ruta costera, ¿qué instrumentos líticos se encontraron? Veamos. Vamos con la ruta costera por aquí, navegamos y llegamos a La Mesa. La Mesa es la primera ruta costera, perdón. El primer hallazgo de la ruta costera, La Mesa. Y justo está acá, miren. Está justo representado aquí. Entonces lo que vamos a poner acá es La Mesa, uno de ellos. Después navegaron más hasta Kennewick. Va también ahí, ¿no? Kennewick. ¿Saben qué? Mejor le muestro acá, ¿ve? Porque acá ya está todo. Ya. Está La Mesa, Kennewick, Haskett y Clovis. Claro, porque si se dan cuenta, Kennewick, Haskett y Clovis también están por acá, por la ruta costera. Y en la ruta del Atlántico, ¿qué es lo que nos están pidiendo? ¿Qué es lo que se encuentra? Navegamos por la ruta del Atlántico y encontramos a Meadowcroft, tenemos a Rock Shelter, a Cactus Hill. Esos tres principalmente. Entonces, esa será la respuesta de la parte de abajo. Ahora veamos, dice, ¿cuántas rutas migratorias están propuestas en el mapa? Creo que está bien claro cuántas rutas hay acá. Acá están dibujadas 4 rutas. ¿Y cuáles son esas 4 rutas? La ruta costera, la ruta terrestre, la del Atlántico y la del Pacífico. Ahí está. Bien. Y ahora, como tarea, porque esto sí va a ser tarea porque ahorita hacerlo en el video nos va a quitar bastante tiempo. ¿Ya? Observa las imágenes de las herramientas líticas con su respectivo nombre, luego en tu cuaderno construye una línea de tiempo desde el vestigio más antiguo hasta el más reciente escribiendo el nombre y debajo su antigüedad. Es decir, te están diciendo que hagas una línea del tiempo con estas 6 que están acá. Desde la piedra más antigua hasta la piedra más reciente. Por ejemplo, acá tenemos cada uno su antigüedad y podemos darnos cuenta de que la Solutrense es la más antigua de estas 6. Entonces, hacemos la línea de tiempo en nuestro cuadernito, ponemos en el primer punto Solutrense, antigüedad 20.000 años. Siguiente punto sería, ¿quién? Acá, por ejemplo, tenemos a Cactus Hill. Cactus Hill tiene 15.000 años de antigüedad. Siguiente punto ponemos Cactus Hill, 15.000 años de antigüedad. Y así.
Lo ponemos en orden cronológico, ¿ya? A las 6. Y esa es la tarea. Creo que no tiene nada de dificultad. Es algo simple para hacerlo. ¿Está bien? Y vamos ahora... ¿dónde estaba? Ah, aquí. Vamos ahora a las preguntas del texto. Oh, acá tampoco no he puesto el texto porque mucho espacio me iba a quitar. Aquí está el texto. Veamos. Dice, en 1950, en el estado de Colorado, Estados Unidos, unos arqueólogos encontraron las huellas de una cacería de más de 10.000 años de antigüedad. Cientos de huesos del extinto bisonte estepario amontonados en un barranco y mezclados con restos de lanzas. Así, gracias a este hallazgo sabemos que los antiguos americanos cercaban a las manadas de bisontes hasta empujarlas a los barrancos. Luego los remataban con sus lanzas. Veamos qué es lo que nos trata de decir. Dice que los antiguos americanos cazaban al bisonte de una forma más adecuada, más fácil. Los cercaban a un barranco. Imagínense, digamos que esta es la tierra, ¿está bien? Y el barranco vendría a ser una inclinación así, una caída. Entonces, digamos que estoy en una montaña, acá hay bisontes, y vienen los seres humanos atrás. Y los cercan, los empujan, ya no los dejan salir, les hacen media luna y ellos ya no pueden salir. Los bisontes se quedan atrapados y no saben para dónde ir, más que retroceden por el miedo a ser atacados por el ser humano. Retroceden tanto que se caen al barranco. Se caen al barranco y cuando caen al piso pues se mueren de la caída. Algunos mueren al instante, algunos no. Entonces, ¿qué hacen los cazadores? Bajan del barranco por otro lado y después los rematan con lanzas. Así es como se cazaba el bisonte en América. Entonces veamos las preguntas que están ahí. La número 1 dice, ¿cómo ayudó a los arqueólogos el hallazgo de huesos del extinto bisonte estepario? Con estos hallazgos pudimos descubrir cómo es que se cazaba el bisonte a través del cerco, pues, ¿no? Botarlos por el barranco, ¿no? La respuesta sería entonces, pudieron entender que cazaban al bisonte empujándolos hacia un barranco. 2. En tu opinión, ¿crees que estuvo bien que cazaran al bisonte estepario? En realidad, bueno, era un mal necesario. Podemos decir que era un mal porque, o sea, para nuestro siglo XXI en el que estamos, si te dicen, oye, ¿estás de acuerdo con la cacería? La gran mayoría, digamos que te dirán, no, pues no me gusta cazar a los animalitos. Hay algunos que lo hacen por deporte, por si acaso existe la cacería de animales como deporte, lo cual yo realmente no apoyo porque lo ven necesario cazar a un animal simplemente porque ya, ¿no? Entonces, en ese tiempo era muy distinto. Ahí no cazaban porque era deporte, ahí los cazaban a los bisontes porque necesitaban comer. Ahí era cuestión de supervivencia, ¿me entiendes? Entonces, por esa razón que digamos que era un mal necesario, ellos tenían que matar a los animales, pero era por necesidad, para alimentarse. Bien, y vamos con la número 3 que dice, ¿cuáles eran las acciones que realizaban al cazar al bisonte? Bueno, fácil, para cazar al bisonte era empujarlos, o acercarlos primero, empujarlos al barranco y después rematarlos con lanzas. Así es como se encontraron pues restos de huesos de bisonte y restos de lanzas, ahí como dice el texto, ¿no? Esa es la respuesta. Y ahora vamos con la última parte, ya que el tema se está haciendo un poco largo. Bueno, es que sí, en realidad es así, un poco amplio el tema. Vamos con el número 1. Dice, según la hipótesis, algunos pobladores llegaron a América a través de la Antártida. ¿Cuál es esa hipótesis que dice que el americano llegó por la Antártida? ¿De dónde partió? De Australia, pues, ¿no? Por eso la teoría sería la teoría australiana o hipótesis australiana. Vamos con el número 2. Dice, la tribu Lagoa Santa, ¿se acuerdan? Esa tribu extinta en Brasil, sirve de sustento antropológico a qué hipótesis. Ya sabemos que eso es dentro de la teoría de Paul Rivet. Pero ¿a quiénes ayudaron? Para entender a quién. ¿A los polinésicos? ¿A los polinesios o a los melanesios? La respuesta son los polinesios, porque los polinesios son los que llegan a América del Sur. Brasil está en América del Sur, así que la respuesta es la C.
Vamos con la 3. ¿En qué país se encuentra el yacimiento arqueológico de Monteverde? Para poder descubrir la respuesta a esto, aquí en el mapa lo podemos ver. Porque, ¿se acuerdan, no? La ruta costera, que es la Mesa, Kenneth, Haskett, Clovis, también llegaron pues hasta el sur, hasta más abajo. Y aquí podemos ver Monteverde. Monteverde se encuentra en Chile, ahí, en Chile. ¿Está bien? Es un yacimiento arqueológico que se encuentra en Chile. Hay bastantes hallazgos muy, muy interesantes ahí. Bien, respuesta entonces sería la letra D. Vamos con la número 4. Dice, según la hipótesis de Méndez Correa, el poblamiento del continente americano se produjo a través de la Antártida, ¿no? Él decía, no, llegaron a la Antártida y después de la Antártida llegaron a América. Así de simple. Vamos con la número 5. Dice, ¿cuál es la hipótesis que plantea mejores pruebas para sustentar el poblamiento americano? Como yo les había comentado en el tema anterior, la hipótesis de Alex Hartikla, que es la inmigración asiática, es la que más pruebas tiene sustentadas, más creíbles, etc. Entonces, por eso la letra C. Vamos con la número 6. Dice, ¿en qué continente se encontraron los yacimientos de Clovis y Cactus Hill? Bueno, en el mapa hemos visto que Clovis y Cactus Hill se encuentran acá, ¿no? A ver. Cactus Hill, Clovis, ¿en dónde se encuentra? Norteamérica, ¿no? Entonces, o América del Norte, que es lo mismo. Entonces marcas la B. 7. Propuso la hipótesis australiana del poblamiento americano. ¿Quién es el que propone que los australianos llegaron a América? Antonio Méndez Correa, la letra B. Vamos con la 8. El denominado Optimum Climaticum es una prueba geográfica que sustentaría la hipótesis de quién. ¿Quién es el que dijo que, oye, en la Antártida hay un clima óptimo y por eso que los americanos, bueno, por eso los australianos llegaron a América? Antonio Méndez Correa también lo dijo, ¿no? Ya sabemos que ese Optimum Climaticum al final no sucedió, pero él lo propuso, así que no lo podemos dejar de lado. Vamos con la 9. Dice, relaciona la ruta con su respectivo autor. Vamos a relacionar autores y rutas. Ruta asiática. ¿Quién es el que dijo que el hombre americano proviene de Asia? Alex Hardikla, según el tema anterior. B. Ruta australiana. Le hemos visto Antonio Méndez Correa, la 1. Y ruta C, oceánica, Paul Rivet, que es el único que queda. Sería la letra A. Y por último, ya para acabar, es la número 10, donde dice hipótesis que señalaba que los primeros americanos proceden de las islas ubicadas en el Océano Pacífico. Si dicen que provienen del Océano Pacífico, o sea, de Polinesia, Melanesia, es la ruta oceánica o hipótesis oceánica, ¿no? Entonces, así daríamos por culminado la última pregunta del tema de hoy. Espero que les haya gustado porque este tema pues era un poco amplio, ¿sí? Y si necesitan verlo de nuevo, pues denle con todo otra vez, ¿ya? Para poder entender mucho mejor, no hay problema, ¿no? Siempre uno no puede entender todo a la primera, de repente es una vez más. Y así, aprovechen esta clase que estamos dando por internet, aprovechen que estamos todos los profesores trabajando con estas clases. Y bueno, conmigo yo ya los veré en el tema número 7, ya sería para la siguiente semana. Cuídense bastante, manténganse siempre protegidos en esta cuarentena y los espero ver pronto. Hasta luego. Adiós. Chao.